sobrevida son, por ejemplo, los de Puerto Rico, que tienen una incidencia de más o menos casi 15 casos por 100.000 habitantes, pero una mortalidad de apenas 1.5 a 2 casos por 1 millón de habitantes. O sea, prácticamente tiene unas altas tasas de curación de alrededor del 85-90%. ¿Cómo estamos nosotros el Perú? De los casi 15 casos por 100.000 habitantes que se detectan, la sobrevida es casi de la mitad. Y esto lo vamos a ver por qué más adelante. La región, el segundo mejor después de Puerto Rico es Chile, como pueden ver, tiene una sobrevida buena, ¿no? Y peor que nosotros en Perú solamente está Honduras, que tiene una tasa de, básicamente, de sobrevida menor al 50%. En el caso del Perú, por ejemplo, es una estadística esta del 2017, sumando todos los lugares donde se hace el diagnóstico y el tratamiento. Aproximadamente en el país actualmente se detectan cerca de 1.500 a 1.800 casos cada año, ¿no? Y la mayoría de ellos suele ser leucemias, como pueden ver, el 37.6% suele ser leucemias en el caso del INEM, ¿no? Bueno, y en el Perú es alrededor del 43%. Y todos los demás tumores, los tumores sólidos son el resto. En el caso del Perú, casi la mitad de los casos son tratados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Un poco sobre el perfil del Perú, por ejemplo, en lo que es la carga de cáncer infantil para el sistema de salud. 5.4% de los casos de cáncer de niños y adolescentes de Latinoamérica y el Caribe ocurren aquí. Y el 7% de las muertes, hay más o menos casi 1.600 casos al año, ¿no? Y más o menos la proporción está en casi igual de hombres y mujeres, y lo que más predomina son los leucemias linfáticas agudas, que son el 26% de ellos, ¿no? Y de ahí siguen los linfomas, retinoblastomas, tumor de Wilms y otros más. Hay 2 registros de cáncer de base poblacional activos. Hay un registro que recién se creó hace poco, del Registro Nacional de Cáncer Infantil. La supervivencia neta para la leucemia linfática está alrededor del 60-69%, lo cual es bajo, porque esta sobrevida es la que tenía, por ejemplo, Estados Unidos, pero en los años 70. La sobrevida en países desarrollados de las leucemias linfáticas agudas está entre el 90-95%. La respuesta del sistema de salud tiene una cobertura del 87% de los medicamentos. Hay un centro por cada millón de niños y adolescentes para dar atención en lo que es cáncer pediátrico. Y hay 2 equipos de cuidados paliativos pediátricos, uno que está en el Niño de Breña y otro que está en el INEM. Un problema que tenemos es también la escasez de profesionales. ¿Por qué? Para poder dar tratamiento a sus pacientes son 7 años de medicina, 1 es serums, 3 años de la especialidad de pediatría, la cual se entra por concurso, y 2 años de subespecialidad en oncología pediátrica o hematología pediátrica, la cual también se entra por concurso. A la fecha ya hay 98.200, casi 98.500 médicos generales oficialmente registrados en el Perú, y aproximadamente 4.870 pediatras oficialmente registrados en el Colegio Médico del Perú. Pero oncólogos pediatras y hematólogos pediatras apenas suman 45 para todo el Perú, ya sea con su registro nacional de especialista o los egresados del 2019 en adelante, que tienen el registro nacional de subespecialistas. Puede ser que haya algunos más, pero cuyo título y registro está en trámite, que suelen ser los que recién han acabado hace poco. Por ejemplo, por Cayetán Heredia y Ricardo Palma, que son las que más rápido dan esos trámites. Una vez que entregan unos papeles, demoran 2 a 3 meses en darte el diploma, y el registro del colegio médico te lo entrega una semana. Pero, por ejemplo, por San Marcos puede demorar 6 meses, por la Villarreal puede demorar hasta 1 año incluso. Otro problema que tenemos es la escasez de centros para poder tratar a estos pacientes. El MINSA, a nivel del Ministerio de Salud, el que absorbe la mayor cantidad de casos es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que tiene casi la mitad de los oncólogos pediatras. También hay, pero en menor proporción, en el niño San Borja y en el niño Breña. El niño Breña solo hace diagnóstico, no hace tratamiento por ahora. En el Trujillo está el IREN Norte, solamente hay un oncólogo pediatra ahí. En el Arequipa, el IREN Sur, solamente hay un oncólogo pediatra ahí. Y en E-Salud solo hay 3 lugares para poder atenderse. El Hospital Rebagliati, que ahí están 6 oncólogos pediatras, el Hospital Almenara, que solamente hay 2, y el Sabogal, que es nuevo, que somos actualmente 3 oncólogos pediatras en la unidad. Ya, y bueno, esta imagen es, diría, lo más importante de por qué nuestros pacientes demoran que digamos tienen tan poca sobrevida comparado con otros países. Es por las múltiples barreras que ocurren con estos pacientes. La primera barrera, los padres no acuden al médico, o sea, no se dan cuenta que su niño está mal, ¿no? O sea, que el niño tiene algún síntoma que no va fuera del usual. La segunda,
los padres se dan cuenta que el niño está mal, pero no consiguen una cita médica, aunque sea con el médico o de familia, o médico o un pediatra, ¿no? Por ejemplo, el seguro o la cita de pediatría general están más o menos en los centros de atención primaria con un retraso de una semana, a veces 2 semanas, ¿no? Otro, ya, consiguieron la cita con el médico, ¿no? Pero no hay la sospecha. Hasta cierto punto puede ser entendible, porque uno no va a pensar de frente en cáncer. Primero uno piensa siempre en las enfermedades más comunes, pero es importante siempre reevaluar estos casos. Si funciona el tratamiento, a buena hora. Si no funciona, hay que plantearse que sean otras posibilidades, entre ellas que puede haber una neoplasia. La siguiente barrera, ya el médico o llegó al médico, lo ha revelado al paciente o la historia le parece sospechosa de cáncer, pero necesita de alguna manera confirmar que sea un cáncer, ya sea, por ejemplo, con un examen, una ecografía o una tomografía, por ejemplo. Un niño puede quejarse con un dolor de cabeza que es más seguido y más intenso, que lo despierte por las noches con vómitos. Eso puede sugerir un tumor cerebral, pero la única manera de confirmarlo es tomarle una tomografía de la cabeza. Pero, ¿qué ocurre? Cita para tomografía, de acá a 2 meses, 3 meses. Paga por tu cuenta 300 soles, 400 soles, lo cual para las familias de bajos recursos no es costeable, ¿no? Considerando que el salario mínimo vital acá en el Perú es de 930 soles. La siguiente barrera, ya se confirmó que es un cáncer, ¿no? Ahora, ¿dónde lo mandamos para que pueda ser tratado, ¿no? Hay pocos centros, como mencioné hace una diapositivas previas, para que puedan tratarse estos pacientes, ¿ya? Y además paran usualmente llenos, sobre todo más los del MINSA que los que son de salud, ¿ya? Y ya una última barrera que ocurre ya incluso dentro del centro, ¿no? Que el tratamiento es interrumpido por falta de insumos, espacio y personal. Paciente le toca recibir tal quimioterapia, tal medicamento, este escaso, ¿no? O le toca recibir quimioterapia, pero tiene que estar hospitalizado, no hay camas, están todos llenos, ¿no? O que digamos ya completó cierta fase del tratamiento y tiene que ser operado, no hay cirujano, no hay anestesiólogos. Entonces, cada una de estas barreras que ustedes ven acá va sumando más tiempo en el tiempo de diagnóstico y el tratamiento, y eso hace que el cáncer vaya avanzando, y al ser más avanzado, las posibilidades de curación disminuyen cada vez más. Y esto de manera similar, no me dejarán mentir, que ocurre también en diversas partes de Latinoamérica, con los sistemas de salud que tenemos nosotros. Por eso es importante la detección precoz del cáncer infantil en la referencia temprana, ¿no? Mientras que, digamos, la mayoría de cáncer de adultos es quizás como consecuencia de sus estilos de vida, fuman un montón, terminan con cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? En cambio, los niños es simplemente lotería y no hay una manera de prevenirlo, ¿no? Solo hay que, digamos, 2 cánceres que son de alguna manera prevenibles, ¿no? Uno de ellos es el hepatocarcinoma, que puede ser prevenido a través de la vacunación contra la hepatitis B, siempre, pero si es hepatitis C, para la hepatitis C no hay vacuna, ¿no? Y el otro que de alguna manera, pero ya que en el largo plazo es, por ejemplo, el caso de las mujeres que les ponen su vacuna para el virus del papiloma humano, para evitar que tengan cáncer de cuello uterino. Pero obviamente eso ya, ese es ya en el límite de adolescencia, entrando a la adultez, si es que lo desarrollan. Pero ahí todo lo demás, cánceres infantiles, no son prevenibles. Lo único que queda es detectar oportunamente, ¿no? Y en el Perú, por todas las cosas que les he mencionado, el diagnóstico suele ser tardío, que suele ser 4 veces más prolongado comparado con otros países desarrollados, ¿no? Y al ser un estadio más avanzado, entonces las posibilidades de sobrevida son mucho más bajas, ¿no? Una cosa es detectar un cáncer, por ejemplo, o del ojito, que apenas está comprometiendo el ojito y se puede salvar al ojo, otro que ya tenga esta tremenda masa, como pueden ver, que hay, y no queda otra que retirar el ojo, y ojalá que eso no se haya metido al cerebro, porque si no hay, las posibilidades de curación son mínimas, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, se hizo un estudio en el cual se vio que cerca del 69% de los casos que llegan ya tienen estadios 3, 4 o 5, y poquísimos llegan a estadios tempranos. Hay varios factores asociados al retraso del diagnóstico, ¿no? Los niños mayores tienen más riesgo de retraso del diagnóstico de cáncer que los menores. ¿Por qué? Porque quizás los padres con los niños más chiquititos como que son más quisquillosos, cualquier cosa, al toque buscan al médico, ¿no? En cambio, con los mayores como que suelen minimizar un poco sus síntomas. La de los padres también se relaciona con factor adverso. Mientras más jóvenes, el tiempo de diagnóstico suele ser menor, porque como suelen ser padres primerizos, se suelen sobrepreocupar más. El nivel educativo de los padres también importa mucho, ¿no? Porque si un padre está educado, entonces al tener un mejor nivel educativo,
va a tratar de buscar una segunda opinión si ve que algo no cuadra con su hijo, o tratar de buscar ayuda. El tipo de enfermedad es el factor más relevante para el tiempo de diagnóstico, eso ya depende de cada cáncer. El primer médico consultado, como le mencioné, es mayor el retraso, por ejemplo, si he visto por un médico general o de familia que por un pediatra, ¿no? La relación entre el tiempo de diagnóstico y el estudio clínico es complejo, ¿no? Como le mencioné, casi 2/3 de los casos en Perú se diagnostican en estadios 3 para adelante, ¿no? Y también, ¿qué otras cosas pueden retrasar el diagnóstico? Deficiente historia clínica y examen físico, ¿no? O a veces, bueno, propio quizás parte de nuestro sistema de salud, las consultas nos dan muy poco tiempo para ver los pacientes. Por ejemplo, en el Seguro Social y en salud, en la parte de consulta nos obligan a ver 5 pacientes por hora, o sea, 12 minutos por paciente. Y en 12 minutos a veces queda corto para poder despejar todas las dudas de un padre, ¿no? Y a eso a veces fuerza que básicamente uno tenga que focalizar, priorizar qué cosas debe buscar. Síntomas inespecíficos o búsqueda de signos clásicos. O sea, a veces buscar lo más común está bien, pero entercarse en lo más común, eso tampoco es adecuado, ¿no? Buscar diagnósticos más comunes, como le mencionaba. Problemas administrativos y de referencia. O sea, ya el médico sabe que tiene una sospecha de cáncer, todo, pero en la parte administrativa no le entienden y no le dan prioridad a este paciente para que pueda seguir avanzando con su diagnóstico o con su tratamiento. Un poco acceso al sistema de salud. En el caso de nuestro país, como diría ese vals criollo, ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas en mi Perú. Nuestra geografía es muy hermosa, pero también al ser muy hermosa es también muy accidentada. Y hace que muchas veces en lugares en periferia, para poder llegar a un establecimiento de salud, son varias horas de caminata, a caballo, o incluso unos cuantos días en bote. No buscar una segunda opinión cuando justamente algo no cuadra con el caso del paciente, entre muchos otros, ¿no? El diagnóstico precoz obviamente está asociado a un menor riesgo de mortalidad por cáncer infantil, ¿no? Como le mencionaba, acá en el país se observó que la mayoría, cerca de 2/3, ya en estadios de 3 para adelante, ¿no? Y es importante detectar el cáncer en niños y adolescentes ante la presencia de series signos y síntomas, los cuales se describen para los tipos de cánceres más comunes. Hacer una buena historia clínica y un examen físico cuidadoso para evitar un diagnóstico tardío o errado, ¿ya? Ahora, la pandemia también afectó a estos niños con cáncer. Curiosamente, a mí me tocó hacer justamente uno de los años de la especialidad de oncología pediátrica cuando estalló la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó cuando ocurrió la pandemia? Hubo retraso del diagnóstico, ya que todos los hospitales y centros se volvieron COVID, COVID, COVID. Y a estos pacientes que estaban con sospecha de cáncer, sus exámenes quedaron postergados. Retraso en la referencia a centros especializados, ya sea porque o todos estos se volvieron COVID o por también las cuarentenas estrictas que hubieron, ¿no? Y eso se trajo también en el retraso de traslado de provincia a Lima por las cuarentenas, sobre todo en la primera ola. Esos pacientes tenían que viajar, pero no había buses porque habían cuarentenas muy estrictas. Escasez de mascarillas. De hecho, yo vi que esta pandemia iba a ser algo serio y me enteré sobre todo a través de los pacientes. ¿Por qué? Ellos usualmente compran los respiradores N95. Esos, los verdecitos, no sé si han visto que son circulares. Eso normalmente en época prepandemia estaba en la unidad de 6 a 8 soles. Pero cuando empezó a ver la pandemia, todavía no había llegado al Perú, pero ya está en otras partes del mundo, empezaron a subir su precio a 10 soles, 12 soles, 15 soles, hasta llegar hasta 60 soles, ¿no? Lo cual era impagable para muchas familias, ya que ellos usan estas mascarillas justamente porque como bajan sus defensas como consecuencia de la quimio, necesitaban evitar infectarse, pero luego estas mascarillas se hicieron demasiado caras. No, escasez de hemoderivados, transfusión de sangre. Al estar todos los hospitales cerrados, no había donantes, aparte que la gente tenía miedo de salir y donar sangre y contagiarse de COVID por el hecho de salir. Y la sangre no se fabrica, la única manera es que otra persona done, ¿no? Y estos pacientes, como consecuencia de la quimio, baja su hemoglobina, hay que transfundirles constantemente paquete globular o baja sus plaquetas y hay que pasarle plaquetas, ¿no? Otra cosa, cómo afectó la pandemia a estos niños, hubo interrupción del tratamiento, ya sea porque el paciente tenía COVID o hubo un brote en la unidad y se suspendían temporalmente los ingresos. Me explico, como parte de un protocolo de seguridad, sobre todo en la primera y segunda ola, a los pacientes antes de que se hospitalicen les tomaban una prueba COVID, ¿no? Y si salía positivo, no podía entrar porque podía contagiar a los demás pacientes. Y aparte que la quimio iba a bajar sus defensas. Entonces había que esperar que supere el cuadro y de ahí recién podría reingresar
recibir su quimioterapia, pero el cáncer sigue avanzando. O también ocurrió un brote en la unidad y se suspendían los ingresos. Ingresaba alguien con un falso negativo, ¿no? O quizás alguno de los padres o cuidadores no cumplía las reglas, salía, entraba y por ahí se contagiaba y luego contagia a su niño, a los de la sala. Y una de esas, cuando toman un paciente una muestra por X motivos, no sé, va a entrar a sala de operaciones, resulta que ingresó negativo y adentro se hizo positivo. Y cuando se hace el barrido a todos los pacientes, aparecieron unos cuantos positivos más. Entonces, y había pacientes afuera que les tocaba ingresar para recibir quimio, pero no podía porque había un brote en la unidad. Entonces, lo que ocurrió es que se suspendían temporalmente los ingresos hasta que más o menos los que fueran positivos se fueran de alta, ¿no? Y quedara, entre comillas, limpia la unidad. Y ahí podían reingresar, pero eso también retrasaba el hecho que continúen con sus quimioterapias. Aumento de progresión de la enfermedad. El cáncer iba avanzando por todas las cosas que les he mencionado previamente. Restricción de visita de los padres o relevos por las restricciones. Como estos niños están conectados con vías, están con bomba de infusión y demás cosas, siempre para evitar cualquier accidente, permitíamos también que los padres, un familiar esté acompañando al niño todo el tiempo, ¿no? En épocas de no pandemia se cambiaba cada rato, un rato el papá, otro rato la mamá, otro rato la tía, etcétera, pero la cosa es que se queda un solo familiar. Pero cuando llegó la pandemia y sobre todo en la primera y segunda ola, no se podía hacer esto, porque ¿qué pasa si el que venía tenía COVID y ahí contagiaba a todos? Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, en esa época fue solo ingresa un solo familiar y ese se queda corrido varios días, ¿no? Y si es de que va a salir por algo muy urgente que, ¿no? Y no puede quedarse, lo reemplaza otro familiar, pero también que se quede un buen tiempo, ¿no? Que un ratito y de ahí regreso, justamente para evitar que haya brotes en la unidad. Prolongación o suspensión de cirugía oncológicas, porque no habían salas o porque los anestesiólogos los mandaron a área COVID, ya que después de los intensivistas, los segundos expertos manejando los ventiladores mecánicos son los anestesiólogos. Pero si los mandaron a buena ellos a área COVID, no había quien dé la anestesia. Y la dificultad para toma imágenes de control con o sin sedación, tomografía o resonancia, ya sea porque había turnos de tomógrafo o de resonancia para COVID, o porque no había anestesiólogo para que los tenga quietecitos a los niños mientras toman esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, justamente se empezó a crear la ley de cáncer infantil, ¿no? Para detección oportuna y atención integral del niño y adolescente. Más detalle lo pueden buscar la resolución en el peruano. Pero ¿qué es lo que resumiendo dice la ley? Beneficiado todo menor de 18 años. Se mete tratamiento, cumple 18 o tiene que estar cubierto su tratamiento hasta que termine. Un subsidio económico según ley. ¿Por qué? Porque ocurre que muchas veces por el tema del cáncer infantil, uno de los padres prácticamente se dedica de manera exclusiva al hijo, deja de trabajar y verle más hijos y ahí es un ingreso menos para la familia. Otro que todo el que no tenga ningún seguro es afiliar al CIS con su DNI o su carnet de extranjería. Decisión oportuna y referencia, no más de 72 horas su tercer nivel de atención que tratamiento de cáncer a paciente con alta sospecha. Busque signos y síntomas en primer nivel de atención y el albergue para personas con cáncer. Esto último, por ejemplo, en el Rebagliati nos ayudaba la casa Ronald McDonald, sí, de las hamburguesas. ¿Por qué? Imaginen que ustedes vienen de provincia, no conocen a nadie acá en la ciudad de Lima, ¿no? O vienen ustedes solos con su hijo, ¿dónde se van a quedar? ¿Dónde se van a arropar? Etcétera, ¿no? Mientras el niño le está en unos cuantos días o semanas recibiendo su quimioterapia. Entonces, por ejemplo, los de la casa Ronald McDonald crea esto, un albergue para las personas de provincia que tienen hijos con cáncer, ¿no? De modo que cuando les toca venir para su tratamiento, se quedaban ahí la mamá a dormir, ¿no? O que digamos el niño con la mamá, si es que era algo que no era hospitalización, solo era ambulatorio, y de ahí ya se regresaban, ¿ya? Y se han creado también lo que es el Registro Nacional de Cáncer Infantil, para poder registrar todos estos casos y justamente la diapositiva que les había mostrado atrás, esto justamente quiere cuantificarse el tiempo para poder mejorar los tiempos diagnósticos. O sea, lo que se trata de buscar con el registro es detectar cuándo empezaron los primeros síntomas de cáncer, ¿no? Cuándo fue que el paciente, o sea, acudió por primera vez al médico, cuándo el médico ya empezó a sospechar de cáncer y cuándo empezó ya a recibir tratamiento, para de acuerdo a ello empezar a hacer los ajustes correspondientes para dar prioridad a los lugares que vemos que estén demorando más y resolver esos nudos, ¿ya? Y bueno, yo que estoy en el Hospital Sabogal, es una unidad nueva, les comento que se ha reaperturado desde julio de 2020. ¿Por qué digo reaperturado? Bueno, hay una historia ahí de por medio. Había una colega, pero
Lamentablemente ella estaba sola y ella sola no podía cubrir todos los días, incluidos domingos y feriados, para ver a esos pacientes. Pidió ayuda, no le dieron, hasta que a final de cuentas apareció otro trabajo en otro lado y se retiró y se fue para ese trabajo. Por un tiempo el Hospital de Los Abogados estuvo sin oncólogo pediatra, hasta que desde julio de 2020 se volvió a reabrir. Tenemos actualmente 18 camas, 10 de hematología pediátrica, o sea, leucemias, y 8 de oncología pediátrica. Y aproximadamente cada lado tiene un paciente nuevo cada mes. Poco a poco va aumentando, porque antes esos pacientes eran mandados al Rebagliati. Ahora no, son atendidos ahí en Sabogal. Ahora, lo importante del asunto, ¿qué signos y síntomas están asociados al cáncer infantil? La leucemia, que es el más común de los cánceres infantiles. Como le mencioné, un 40% de los cánceres infantiles son leucemias. De hecho, como le mencioné justo en las diapositivas previas, casi la mitad de las camas, un poquito más, son de hematología, que son puras leucemias. ¿Ya? ¿Qué síntomas suelen darle a los niños con leucemia? Están cansados, baja de apetito, o bajan de peso sin que hagan dieta, pueden tener fiebre más de 7 días sin nada que le explique, o sea, no tienen ni mocos, ni estornudos, ni tos, ni diarrea, solamente fiebre, sin nada más que le explique, ¿no? Pueden quejarse de dolor en los huesitos, pueden sudar en las noches, y el examen uno puede encontrar que están pálidos, pueden tener moretones sin que se hayan golpeado, pueden tener sangrados anormales, sangrar digamos, de la naricita o de las encías cuando se cepilla con mucha facilidad, el hígado y el vaso pueden aumentar de tamaño, y pueden aumentar de tamaño los ganglios, ¿ya? En ocasiones estos pueden debutar solo con anemia moderada o severa, sin microcitosis ni hipocromía, me explico. Un niño que usualmente tenía una buena hemoglobina 12, 13, pum, baja de frente 7, 8, sin que haya un sangrado evidente, ¿no? Pueden ir con plaquetas bajas también, por eso es que estos pacientes pueden tener signo de sangrado. Las chances son más altas en pacientes con síndrome de Down o en hermanos emparentados. De hecho, los pacientes con síndrome de Down tienen 17 veces más posibilidades de hacer leucemia comparado con la población general. Y el diagnóstico confirmatorio es el aspirado de la médula ósea, encontrándose ahí blastos o en la citometría de flujo. A veces puede encontrarse linfocitos atípicos en el hemograma. ¿Ya? Se puede sospechar en paciente que tenga las plaquetas bajas con enfermedad que se llama PTI, pero con el hígado y el vaso aumentado. Ya, esos pacientes suelen tener estancias hospitalarias prolongadas, ya que su recuperación de la hemoglobina, como de los leucocitos, suele ser lenta y se agrega a ello infecciones oportunistas, o sea, puede estar literalmente con las defensas bajas toda una semana y ahí cualquier bacteria, virus o hongo puede hacer su festín. Y el mal pronóstico, si esa leucemia se va al sistema nervioso central, al cerebro, o si se va a los testículos. Una vez que llega ahí, es muy difícil erradicarlo. El siguiente tumor, que es el segundo más frecuente, los tumores del sistema nervioso central, tumores cerebrales. ¿Qué síntomas pueden dar? Somnolencia excesiva, están que se duermen cada rato. Un dolor de cabeza persistente, pero algo importante de este dolor de cabeza es de que este dolor de cabeza es cada vez más seguido y más intenso. Los pacientes migrañosos, por ejemplo, pueden tener sus episodios de migraña, claro. A veces un episodio de migraña duele más, a veces duele menos, pero se mantiene por ahí. Pero en cambio, el paciente que tiene un tumor cerebral, ese dolor de cabeza cada vez más seguido y más intenso, ¿ya? Y también este dolor de cabeza puede provocar vómitos matutinos o en la madrugada, ¿no? Pueden aparecer convulsiones nuevas, o sea, el paciente nunca había convulsionado y de nuevo, y de la nada empieza a convulsionar, ¿ya? Otra cosa, que ese dolor de cabeza los puede despertar por las noches. Un dolor de cabeza por una migraña no te suele despertar, por un tumor cerebral sí te puede despertar. Alteraciones visuales, ya sea porque el tumor está comprimiendo las raíces de los nervios ópticos. Alteración de la marcha, el caminar, o sea, que digamos se tropiezan a cada rato, están como que más torpes, se le caen las cosas, cosa que no ocurría antes, ¿no? Alteración motora sensitiva, deterioro del rendimiento escolar inexplicable. Puede ir también con estrabismo, o sea, pacientes que pueden ver doble de lo que antes veían bien, ¿no? Por compromiso de los óculos motores, o sea, los ojitos el niño siempre veía derechito, los ojitos así apuntando, pero ¿qué ocurre? De la nada el paciente luego empieza a desviarse un ojo ya sea para adentro o para afuera, ¿no? Y él nunca había tenido ese tipo de mirada, ¿no? Hay algunos niños que pueden tener estrabismo, pero desde el nacimiento, pero lo que llama la atención, como digo, es que alguien que nunca ha mirado con el ojo desviado empieza a desviarlo poco a poco, ¿ya? Otra cosa que llamar la atención, y eso es importante de los menores 5 años, a la aceleración del perímetro cefálico. Me explico, siempre en cada control niño sano se tiene que medir el tamaño de la cabecita. Y hay unas tablas que nos dicen cuánto más o menos debería medir la cabecita de acuerdo a la edad del paciente. Eso tiene que pedirle siempre a su pediatra donde se controlan, ¿no?
Y el pediatra debe ver si el crecimiento se mantiene, no hay problema, pero si el crecimiento empieza a ser acelerado, más de lo que debería, hay algo no está bien. Y el diagnóstico confirmatorio, como le dije, es una tomografía o una resonancia. En ocasiones puede buscarse compromiso del canal medular, ¿no? El manejo es multidisciplinario, van con cirugía, radioterapia y quimioterapia. Mal pronóstico si, por ejemplo, compromete el tronco encefálico, que es la base del cerebro, ya que ahí están los centros que controlan la respiración y los latidos, lo cual hace muy difícil de poder sacarlo sin que el paciente fallezca en el intento. Y reciben controles de imagen, o sea que ya lo retiraron y están por darle más tratamiento y vuelve a aparecer el tumor. Linfomas. A ver, los linfomas son los cánceres de ganglios. Explicándole de una manera sencilla, así como el sistema de defensa de un país suele ser los policías y los militares, el sistema de defensa del cuerpo son los glóbulos blancos. Y así como los policías y militares se agrupan en cuarteles y comisarías, ya de una manera similar los glóbulos blancos se agrupan en los ganglios. Ahora, ¿ustedes qué pensarían si a una comisaría por ahí cerca, no, o una base militar empiezan a llegar un montón de motos, helicópteros, tanques a ese lugar? Que algo ha pasado y están pidiendo refuerzos. Eso ocurre cuando un ganglio aumenta de tamaño. Los ganglios pueden aumentar de tamaño por diversas causas. Lo más común por una infección por un virus, ¿no? Alguien está resfriado, puede crecer un poquito los ganglios en el cuellito, pasa el episodio y va desinflando poco a poco los ganglios. O también, por ejemplo, si hay una infección cerca, por ejemplo, si alguien tiene una caries bastante profunda, ¿no? No puede provocar que los ganglios que están en la base del cuello empiecen a aumentar de tamaño. Ya, así como le mencioné, están pidiendo refuerzo en esa zona, ¿no? Pero usualmente los ganglios cuando es por una infección, digamos, son grandes, calientes, dolorosos, ¿no? Pero los ganglios que son por cáncer no suelen ser dolorosos, ¿no? Y van aumentando más y más de tamaño, ¿no? Por ejemplo, los linfomas pueden causar esto, que pueden causar cansancio, pérdida de apetito, baja de peso, fiebre de más de 7 días, suda en las noches, puede aumentar el tamaño del hígado y el vaso. Los ganglios pueden pasar de los 2,5 centímetros en cualquier lado, eso llama la atención. Normalmente los ganglios son chiquititos, son de medio centímetro, máximo 1 centímetro. Pero si empieza a llegar a 1,5 centímetros, 2 centímetros, algo no va bien ahí. Ahí sí hay que pensar en algo maligno, ¿no? O si también estos ganglios que digamos son duros o duran más de 4 semanas y no duelen, ¿no? Normalmente los ganglios cuando uno los palpa son móviles, los agarras y ves que se pueden mover un poquito y son blanditos. Pero los que son por temas de malignidad, de cáncer, son duros y están como pegoteados, ¿ya? Y los linfomas no Hodgkin, por ejemplo, el linfoma Burkitt crecen tanto los conglomerados ganglionares que pueden causar efecto de masa, o sea, aplastar algunas zonas, ya sea por causar dificultad respiratoria, porque hay ganglios dentro del pecho que incluso aplastan la tráquea y pueden causar que el paciente tenga dificultad para respirar, o pueden causar dolor abdominal porque empiezan a aplastar los intestinos. El diagnóstico confirmatorio de los linfomas es haciendo la biopsia del ganglio que esté comprometido. Se puede hacer en un estadiaje con tomografía, idealmente con un examen especial, que es PET scan, además de aspirar médula ósea, ¿no? Y el manejo de los linfomas, eso sí es solamente con quimioterapia, la mayoría de veces. Y como lo mencionaba, los ganglios que deben llamar la atención son aquellos ganglios que son duros, que se mueven poco, que están pegoteados, más de 4 semanas y siguen creciendo, creciendo y sin que estén rojos o calientes, o que más de 2 centímetros, o que estén localizaciones anormales. Encima de la clavícula, lo que se llama el ganglio de Virchow, o encima del ombligo, lo que se conoce como el ganglio de la hermana María José. Los neuroblastomas, que son tumores malignos del tejido nervioso simpático. Básicamente es de la suprarrenal. Ustedes han visto alguna vez encima del riñoncito hay una grasita, esa es la glándula suprarrenal. Ya, esto puede generarse y convertirse en un neuroblastoma, pero también no solo la glándula suprarrenal, sino varios ganglios nerviosos también. ¿Qué síntomas pueden dar? Una masa abdominal palpable, debilidad muscular, déficit motor o sensitivo, no pueden mover una parte del cuerpo. Pueden ver ahí que el niño parece como un mapache, ¿no? Lo que se llama equimosis perorbitaria. Puede tener ganglios aumentados de tamaño, ya sea en un lugar o generalizados en todo el cuerpo. Dolor abdominal, estreñimiento, fiebre y dolor de huesos. Pueden ir con algo curioso que se llama opsoclonus mioclonus, o sea que los ojitos están como que bailando constantemente. ¿Ya? La sospecha con la tomografía y al ver la masa suprarrenal y el confirmatorio con la biopsia, una muestra de esa lesión. Y causan dolores a huesos porque justamente suelen hacer metástasis a huesos. El tumor de Wilms, que es un tumor renal que es el más frecuente en los niños. Más frecuente en los menores de 5 años, casi el 80%, y la mayor cantidad de casos ocurre entre los 2 a 3 años de edad.
Lo característico de los tumores Wills es que tiene una gran masa abdominal. La típica historia con estos pacientes es que el papá o la mamá, una de esas, le agarra la barriguita y siente como que un bulto, ¿no? Al momento que lo agarra, ya sea que lo baña. Luego le hacen la ecografía y encuentran que hay una gran masa dependiente del riñón. Puede ir con sangrado en la orina, pueden hacer fiebre, ¿ya? En esos pacientes hay que tener mucho cuidado, no apretar mucho el abdomen, porque hay riesgo que ese tumor se rompa y se disemine en todo el abdomen. El diagnóstico, la sospecha con tomografía, en el cual uno observa una tumoración de origen renal, y el confirmatorio cuando ya después cuando se retira el riñón, sea con o sin quimioterapia previa. El lugar favorito donde hacen metástasis estos tumores es al hígado y al pulmón. Y tiene mayor posibilidad en los pacientes que tienen anilidia, una malformación en el iris, o hemipertrofia, o sea que un lado del cuerpo es un poco más grande que el otro. Esta es, por ejemplo, una tomografía de un paciente con tumor de Wilms. Esto blanquito acá que ven es un riñón sano y toda esta cosa que ocupa casi la mitad del abdomen es el tumor de Wilms, del riñón del otro lado. Ya. El hepatoblastoma es el cáncer de hígado más frecuente en los niños, sobre todo en lactantes y preescolares. ¿Ya? Se caracteriza por dolor y distensión abdominal porque él aumenta mucho de tamaño. Pérdida de peso, puede estar con pocas ganas de comer, vómitos y lloran de manera inexplicable. La sospecha con una ecografía y ve una tumoración dependiente del hígado. Algo que llama la atención es que hay un marcador que se llama alfa-fetoproteína que puede estar muy, muy elevado. Y el confirmatorio cuando toma una muestra de esa lesión con una biopsia. ¿Ya? Los tumores óseos, ¿ya? Del hueso. El osteosarcoma es el tumor primario más frecuente en adolescentes y es más común en huesos largos, como el fémur y la tibia. De hecho, es tan frecuente en adolescentes que en el Rebagliati tiene una sección que es oncología del adolescente, lo que tiene de 14 a 17 años, y casi todos los que están hospitalizados ahí son osteosarcoma. Rara vez llegaba un paciente a hospitalizarse por algo que no sea un osteosarcoma. ¿Ya? El sarcoma de Ewing es más raro y agresivo y suele aparecer en los huesos de la pelvis, también puede aparecer en cualquier otro hueso. ¿Qué es lo típico de los osteosarcomas? El dolor óseo localizado en la zona afectada, o sea, le duele el hueso porque literalmente está aumentando de tamaño. Pueden tener cojera, puede aumentar el volumen y dolor a la movilización de la zona afectada, como pueden ver acá, esta pierna tiene un bulto grande ahí. Y fractura patológica. ¿Qué se refiere con fractura patológica? Que el hueso se rompe con un golpe por el cual no debería romperse, o sea, un golpe suave de poca intensidad provoca que se rompa. ¿Por qué? Porque obviamente ese hueso está carcomido. Ya, al rhabdomyosarcoma es un poquito más adelante. Ya. La sospecha uno puede encontrar como que el hueso está, una radiografía, uno puede encontrar que el hueso está como que apolillado o protuberante o en sol naciente o en capa de cebolla. Y la sospecha es más alta con la tomografía o la resonancia. Y el confirmatorio cuando uno toma una muestra de esa lesión, una biopsia. Y el manejo es principalmente quirúrgico. También llevan quimioterapia, pero lo importante es retirar todo el tumor posible. Y eso implica muchas veces amputaciones, ¿no? Y el problema que ocurre muchas veces con estos pacientes es de que cuando se les plantea al inicio, dicen, no, no quiero, y desaparecen, se van, ¿no? Pero el problema es que si este tumor hace metástasis, la sobrevida disminuye drásticamente, me explico. Las tasas de sobrevida de los osteosarcomas acá en el Perú, al menos sin metástasis al pulmón, está entre el 65 a 70%, las posibilidades de curación. Pero si ya hace metástasis al pulmón, la sobrevida es menos del 10%. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces estos pacientes se van porque se niegan la idea de la amputación y luego regresan porque el dolor ya es muy grande, le duele demasiado, no calma con pastillas, ya, por favor, opéreme un momentito, una tomografía. Ahora ya hizo metástasis al pulmón, con lo cual obviamente la sobrevida disminuye drásticamente. Acá, por ejemplo, una radiografía, pueden ver que justamente acá el hueso está como que carcomido, apolillado. Acá en ver que también que hay algo raro en el hueso que sobresale acá encimita. Ya, acá en ver lo que describen, la imagen en sol naciente, ¿no? O como el sunset, que ven que acá algo protruye, ¿no? Acá en ver la misma imagen que en una tomografía se ve que hay algo ahí que carcome el hueso y en la resonancia que se ve ya con detalle toda la extensión del tumor, prácticamente todo de la parte inferior del fémur está comprometida acá. El retinoblastoma, que es el tumor básicamente de la retina, ¿no? Ocurre más frecuente en los menores de 3 años. Ustedes se acordarán,
Ahorita ya no tanto porque ya no tienen esas cámaras antiguas, pero cuando uno toma una foto con flash, usualmente los dos ojitos salen rojos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si le toman una foto con flash y ven una imagen así? Un ojito está normal y el otro está como que blanco. Ese blanquito es el retinoblastoma que está dentro del ojo de ese niño, ¿no? O, y también otro se puede sospechar por un estrabismo de reciente inicio, o sea que el niño no mira desviado y que ahora está empezando a mirar desviado, ¿no? Este tipo de tumor, por ejemplo, hay chance de curación si es que no se va al cerebro, porque como está en la retina, de ahí sigue el nervio óptico y de ahí puede meterse al cerebro. Si llega al cerebro, las posibilidades de curación son mínimas. El diagnóstico confirmatorio con fondo de ojo. O sea, al ver una de estas cositas, una de estas imágenes de acá, y que era un oftalmólogo, el oftalmólogo hace su fondo de ojo y encuentra que hay algo creciendo dentro del ojito. Ahora hay tratamientos para salvar el ojito si es detectada a tiempo. O sea, se puede salvar la vista. ¿Ya? Por ejemplo, este es cómo evoluciona el retinoblastoma. Cuando está así chiquitito, este estadio A o B, se puede salvar el ojo. Hay unas ciertas terapias especiales con cateterismo, ¿no? Pero si ya está en estos últimos estadios que está comprometido todo el globo ocular, o incluso el ojo está como, entre comillas, chupado, como si fuera una pasa, ahí ya no se puede salvar el ojo, ¿no? Ahí solo queda retirarlo. Y a mayor retraso el diagnóstico de lo que puede haber sido un cateterismo, se puede salvar el ojo y la vida, a este caso acá, que ya es altamente probable que incluso ya haya invadido el cerebro, ¿no? Ahí uno de los signos que uno puede encontrar es, como le mencioné, el reflejo blanco en la pupila, ahí se puede encontrar la aniridia o el estrabismo, que está el ojo desviado, ya sea para adentro o para afuera. Los tumores células germinales, ¿no? Es un conjunto de tumores sólidos constituido por las células germinales, ya sea de ovario o de testículo, ¿ya? Básicamente en el de ovario, por ejemplo, el síntoma más común puede dar es dolor pélvico, una masa pélvica, estreñimiento y trastornos genitourinarios. Y si es de testículo, puede tener una masa testicular dura, poco dolorosa, ¿ya? Y también eso es algo importante. En el caso de los varones, es importante que siempre cuando son niños chiquititos, menores de un año, de los testículos desciendan, ¿no? Algunos pueden nacer con los testículos ya descendidos en la bolsa escrotal, pero hay otros que quizá puede estar su testículo a mitad de camino. Se le puede dar chance para que baje de manera natural hasta el año de edad, pero si llega el año y todavía no ha bajado el testículo, o tiene que ser evaluado por urología. ¿Por qué? En esos casos lo que hacen es una cirugía que se llama orquidopexia, para fijar el testículo a la bolsa escrotal. ¿Y por qué es importante que ocurra esto? Porque si ese testículo está muchos años arriba, puede degenerarse y convertirse cuando llegue en la adolescencia en un tumor de testículo, un seminoma. ¿Qué es lo que ocurre? El testículo tiene que estar a una temperatura y por eso el cuerpo lo regula de manera adecuada. Me explico. Si usualmente si hace frío, se esconde para tener un poquito más de calor. Si es que hace mucho calor, cuelga para poder enfriarse un poco, ¿no? Pero si está todo el tiempo arriba, estará en un calor constante, constante, y eso puede provocar que a largo plazo, cuando el niño llegue a ser adolescente, eh, eso puede convertirse en un cáncer. Por eso es importante. Testículos tienen que bajar hasta máximo el año de edad de manera natural. Si no bajan, tienen que ir con el urólogo y el urólogo ya le fijará el testículo, ¿no? Si ya que, digamos, no ha bajado el testículo y ven que, digamos, que ya tiene el niño 6 años, 7 años, y le hacen una ecografía y ya este testículo tiene una forma anormal, a veces muchas veces se indica mejor retirarlo antes que se vuelva en algo maligno, ¿ya? Otra cosa importante, que los tumores de células germinales pueden ir acompañados de pubertad precoz, o sea que los caracteres sexuales aparezcan antes de tiempo. Telarquía, o sea que aparezca el cenit de las mujeres antes de los 8 años de edad, o en el caso de los varones, que el testículo aumente de tamaño antes de los 9 años de edad, ¿no? Uno lo puede sospechar por una ecografía que encuentra una masa normal, ya sea en el testículo o en el ovario, y elevación de algunos marcadores. Pueden irse hasta al sistema nervioso central, o sea, el cerebro, y el diagnóstico confirmatorio cuando se retira el testículo o el ovario afectado. Los sarcomas de partes blandas, entre ellos el rhabdomyosarcoma, ¿ya? Pueden afectar diversas partes, ya sea cara, el sistema genitourinario, que es el más común, pueden tener aumento de volumen del escroto, sangre vaginal, pueden estar en cabeza y cuello, puede haber una masa indolora, generalmente orbitaria, y pueden provocar incluso que el ojito esté un poco empujadito hacia afuera, o aumentar el volumen del tejido blando de las extremidades, como por ejemplo pueden ver acá este pie como que tiene un bulto acá encima del empeine, ¿no? En esos casos se sospecha por ecografía o tomografía y el confirmatorio ya es con la biopsia.
Ahora, dependiendo del tipo de sarcoma, pueden ser de buen o mal pronóstico, ¿no? Si solamente está localizado, se ha hecho metástasis, y también del tipo que aparezca en la biopsia, si es embrionario o alveolar, ¿no? Y este es un resumen, por ejemplo, de lo que son los signos de alerta para cáncer infantil. Dolor persistente de los huesos y el abdomen, fiebre sin nada que lo explique o más de una semana, moretones o sangrado de la nariz o las encías, los ganglios que empiezan a aumentar cada vez más y más de tamaño, picazón en el cuerpo sin que haya lesiones en la piel, niños que se van cansando con mayor facilidad, pálidos y anemia súbita, baja de peso sin que hagan dieta o ejercicio, dolor de cabeza y vómitos, pero que estos cada vez sean más seguidos y más intensos por la mañana por varios días, un abdomen que crece rápidamente o una infección en alguna parte que aparentemente no mejora, porque quizás eso no sea una infección, quizás sea otra cosa. Y una pequeña imagen para finalizar. Uno debe buscar no ser el mejor médico del planeta, solo intentar ser el mejor médico del mundo de cada paciente que uno tenga. Muchas gracias. Aplausos para el doctor. Muy bien, excelente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente charla. Excelente. Felicitaciones. Muchas gracias. A ver, Gracias. compañeros leones, creo que, doctor, permite que haga algunas preguntas. Sí. ¿Ya? A ver, compañeros leones, si desean hacer alguna pregunta al doctor, el doctor les va a responder. Por favor. Ya. Felita, adelante, Felita. Primero para agradecerle al doctor Omar esta excelente charla, que la verdad que me ha conmocionado porque primeramente pensar que el sistema de salud de nuestro país está mal, realmente. Eso primeramente, y que no se pueda ayudar a tanta gente que está sufriendo esto. Por otra parte, yo le quería hacer el alcance de que hay un albergue también del Hospital del Niño que también ayuda a muchos niños con cáncer. Yo tuve la suerte de ayudar a las madres ahí que iban enseñándoles billutería para que se relajaran, y vi muchos casos de niños realmente por el gran problema de no atención y de la pobreza fallecieron muchos. Eso es lo más lamentable, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería darle el alcance y agradecerle la charla. Gracias, Felita. Ahora damos la palabra al compañero León Álvaro Ruiz. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro Ruiz, Cali, Colombia. El doctor dijo hace un poquitico que disminución de peso era un síntoma, puede ser un síntoma del infantil. Contrario a eso, el aumento de peso también podría hacerlo. Aumento de peso en sí, aunque no es lo más usual, porque lo que ocurre en sí, el cáncer es un crecimiento celular desorganizado. ¿Me explico? El cuerpo está programado de tal manera que si se ponemos en una área, tiene que haber 100 células y mueren 10 células, repone esas 10 células. Lo que ocurre en el cáncer es que ocurre alguna mutación en esas células y no respetan ese orden. Y de donde deberían haber solamente 100, empieza a haber 120, 140, 200, 500, etcétera. Y al haber un control celular descontrolado, un crecimiento celular descontrolado, esto provoca que consuman más recursos, ¿no? Y al consumir más recursos es que justamente uno empieza a bajar de peso, a pesar que uno esté haciendo dieta y ejercicio. Puede ser que aumente algo de peso, pero quizás por un tema de retención de líquidos, pero no propiamente por la masa tumoral en sí. Eso no suele ser lo usual. Buenas noches, le habla Lili. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Gracias, doctor, por la respuesta. Gracias por su participación, Álvaro. Ahora le damos la palabra a la compañera León Jacqueline Villafañe. Adelante, Jacqueline. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. No, yo solamente quería agradecerle, soy la asesora del cáncer pediátrico del distrito múltiple de Colombia. Agradecerle al doctor, la verdad es que no sabía que había tantos cánceres en los niños. Y es que con esta cosa me emociona más para trabajar con los niños diagnosticados con esta enfermedad. La verdad es que me gustó mucho y lo felicito, doctor, porque
su conferencia fue muy maravillosa y muy informativa para todas las personas que no sabíamos tantas enfermedades que padecen estos niños con cáncer. Agradecerle y darle muchas gracias y excelente su presentación. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Ahora le damos, gracias, doctor. Ahora le damos el pase al compañero León Eloy Enrique. Adelante, Eloy. No se escucha, Eloy. Hay una interrupción ahí en tu pantalla. ¿Ya me oye? Ahora sí, creo. Ahora sí. Ahora sí se escucha. Excelentes felicitaciones porque uno tiene un conocimiento previo, pues realmente la exposición es bien clara, bien concisa. Qué interesante sería que nos aportara a todos los leones. Es bien interesante porque a uno tenerla con detenimiento y que más adelante pudiéramos tener contacto con el doctor y que nos replicara esa información a nivel de distrito, a nivel del múltiple, porque me pareció bien interesante en su temario, con profundidad, con esencia, con un contexto bien claro y preciso, bien interesante. Sería, compañeros, que nos pudieran aportar, si es factible, enviarnos por vía del correo. Sí, se podría compartir. Puedo hacerlo en versión, lo puedo enviar al correo que me soliciten. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias por su participación, Eloy. Ahora le damos la palabra a la compañera León Cristina Pérez. Muy buenas noches. Gracias, doctor Omar, por esta charla tan interesante. Yo tengo una preguntita. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros como clubes de servicio a apoyar esta causa? O sea, ¿en cuáles actividades podríamos ser más eficientes? Bueno, una de ellas es la donación de sangre en los lugares donde justamente tratan a estos pacientes, porque estos pacientes constantemente requieren, como digo, transfusión de paquetes globulares, plaquetas, etcétera. Lo segundo, pueden ayudar también con la difusión de este tipo de temas, ¿no? O para que justamente los padres empiecen a llamar un poco la atención cuando vean alguno de estos síntomas. Otra cosa más, bueno, si están los albergues, quizás de alguna manera ayudarlos, reforzarlos, potenciarlos, o quizás haber un albergue león propio, ¿no? Para ese tipo de pacientes. Porque como le digo, es bastante dramático cuando vienen de provincia y no tienen nadie, absolutamente nadie en Lima. Y abandonan literalmente todo, dejan al papá, a los otros hermanitos, ¿no? Mientras están recibiendo el tratamiento. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Cristina. Se le pide a los compañeros leones que desean participar, por favor, que levanten la manito. Parece que la compañera León Liliana Zambrano Zumbado quería participar. Buenas noches, compañera. Buenas noches. Liliana Zumbado de Chavarría, de Costa Rica. Soy la coordinadora de cáncer infantil ortopédicos. Estoy para servir. Mucho gusto, compañeros. Gracias. Gracias, compañera Zumbado. Ahora le damos la palabra al compañero León Luis Adrián de la Serna. Adelante. Hola, Luis. buenas noches. Sí, bueno, primeramente agradecer, ¿no? Yo soy psicooncólogo y la verdad es que es muy interesante reforzar los conocimientos al doctor por lo que nos ha facilitado el día de hoy. Y la verdad que sí, me gustaría también seguir ayudando, haciendo extensión esto. Yo pertenezco al distrito H1G1, pero acá no se está haciendo mucho la extensión. Por mi lado, como past president, en un momento dado, yo he estado realizando ese tema de las campañas de donación de sangre, que obviamente es muy rico en plaquetas, entre otros, ¿no? Para pacientes oncológicos. De verdad que felicito este tema de la campaña que están haciendo, las capacitaciones. Muchas gracias, doctor. Ese era mi pequeño aporte. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, doctor. Ahora le damos la palabra a la compañera León Elsa Bonilla. Adelante, Elsa. Buenas noches para todos.
Muchísimas gracias por la invitación. Los felicito, doctor. Una charla realmente maravillosa. Yo soy del distrito B3. Acabamos de crear nuestro club. Se llama el Club Pedro Granados en honor a mi esposo. Él falleció en mis brazos de cáncer. Y eso nos ha sensibilizado mucho. Estamos ayudando con la Fundación de Amigos de los Niños con Cáncer aquí en Caracas, en el Hospital JM de Los Ríos. Aquí también McDonald's donó una casa para hacer el albergue de las familias. Y estoy muy interesada en poder profundizar ese tema y quería ver si habría posibilidad de tener acceso al video para que mis compañeros del club pudiesen verlo y ver qué otras alternativas más podemos hacer, además de lo que estamos haciendo también aquí asesorados con la persona que se encarga de la asesoría del cáncer en el distrito. ¿Va a responder el doctor? Bueno, sí se puede compartir la información y la presentación si ustedes gustan, o dar una réplica por Zoom para el distrito de allá, como ustedes gusten. Muchas gracias, doctor. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos. Ahí está grabado su teléfono, creo, llamando al teléfono o el correo. Coloquéle el correo, sí, en el chat coloqué el correo. Ya, muchas gracias, Elsa. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu participación. Gracias, doctor. Ahora le damos el pase a la compañera León Amanda, que ha levantado su manito. Adelante, Amandita. Abre tu micrófono, Amanda. Bien. Aló, Marita, Sí, un poco de dificultad a veces con esas cosas. No te preocupes, Amandita. Para decirte qué excelente tema han podido elegir. 1000 felicitaciones al doctor. Qué bueno, y que siga viendo estas charlas. Y a ti, por ser la promotora de esto, excelente. 1000 bendiciones para todos, porque la verdad nos ha enriquecido bastante este tema. Felicitaciones. Gracias, Buenas Amandita. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, de verdad, eternamente agradecida al doctor Omar Reyes Cruzado. Excelente la charla, muy, muy dinámica, muy explícita y con mucho datos para tenerlo ahí y ahí poder ayudar de alguna manera. De verdad, no tengo palabras para agradecerlo. No, él es hijo de compañeros leones del club Canto Grande. Él no es león, parece que todavía no se anima, pero él conoce el tema de los leones y sabe lo que hacemos, y él de verdad, por la generosidad de la asesora Lilian Linares, es que él ha aceptado trabajar con nosotros hoy, por lo que le damos muchas, miles, millones de gracias. Yo estoy, como le digo, muy emocionada por la forma como ha expuesto, cómo ha llegado al público, y hemos quedado muy, muy, muy contentos por la calidad de charla que nos ha dado. Muchas gracias, doctor. Creo que lo seguiremos llamando para las próximas veces. A ver, Yulita, ayúdame por favor con el encargo que te di, Yuli Albites. Bien. Bueno, el Club de Leones Nuevo Centenario otorga el certificado de agradecimiento al doctor Omar Reyes Cruzado por su excelente disertación presentada el día de hoy, 5 de septiembre del 2002. Firma Felicita Albuquerque, presidenta, y María Cruzado, secretaria. Mil gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias. Por la oportunidad. Con mucho cariño. Sí, gracias. Yo sé que todos creo que estamos muy contentos y emocionados por la calidad de la exposición, doctor. Muchas gracias. Y ya, Yulita, ahora
Muchas gracias, compañeros leones, por su compañía. De verdad, a nombre de los socios de mi club, muchas gracias. Ahora, Felita, si tú quieres dar algunas palabras de agradecimiento como presidenta. Compañerita. Sí, Jacqueline, dime, perdona, no te vi. No, sí, compañerita, no, un minutico. Como asesora del Múltiple de Colombia, su reunión, la felicito, muy nutrida, entonces yo lo voy a invitar, sin embargo, yo con tiempo les mando el link para que el 21 de septiembre me acompañen a una capacitación, una conferencia que va a dar un médico de aquí de Colombia. Espero el acompañamiento de Latinoamericana a esta reunión también, y aprovechando el mes de la concientización del cáncer infantil. Entonces, oportunamente les mando el link para que me acompañen, compañera. Esa era la sugerencia Claro que que les voy a sí. decir. Claro que sí, Jacqueline, tenemos que ser recíprocos. El leonismo es así. Muchas gracias, más bien, por acompañarnos. María, buenas noches. María, creo que quiere hablar. María, buenas noches. Dime, Alicia. Hola. María, buenas noches. Buenas noches, Alicia. Ante todo, mil disculpas. Estuve con un gran problema de conexión, por más que quise